Nuestro equipo está conformado por Pamela Ávila, Dairen Salcido y Fernando Beltrán. Somos del grupo 12. Bueno, en este texto nos dice que la palabra educación se ha empleado algunas veces en un sentido muy extenso para designar el conjunto de los influjos que la naturaleza o los otros hombres pueden ejercer. Ya sobre nuestra inteligencia, ya sobre nuestra voluntad, comprende, dice Stuart Mill, todo lo que hacemos nosotros mismos y todo lo que los demás hacen por nosotros con objeto de acercarnos a la perfección de nuestra naturaleza. Este texto nos habla sobre la extensión de la palabra educación, la cual se emplea de distinta forma dependiendo del ámbito que se requiera. Para la educación es la que hacemos nosotros mismos y la que los demás hacen por nosotros en nuestra sociedad. Desglosando todo esto, podemos decir que no hay, como quien dice, ninguna sociedad en la que el sistema educativo no presente un doble aspecto. Este es a la vez uno y múltiple. La educación varía de una casta a otra. Esto quiere decir que la educación ha evolucionado mucho en todo el tiempo que ha existido, La educación no ha sido la misma en la época de la Edad Media como en la época en la que estamos actualmente. Ha estado variando en generación. Podemos decir que en la Edad Media incluso la educación era diferente entre hombres y mujeres, ya que las mujeres y las encontraban leyendo podrían ser de algún modo castigadas, por decirlo así, ya que pensaban que eran brujas. Ahora hablaremos sobre la lectura, la naturaleza de la educación. La naturaleza de la educación es una lectura que es propia de Durkheim y nos enseña que para la educación y su naturaleza es la forma de enseñanza que los adultos le brindan a las generaciones que aún no han alcanzado un estado de madurez mayor, el cual necesitarán para la vida social. Para él, entonces, la educación es un proceso de transmisión de conocimientos entre generaciones. La educación múltiple. Él nos habla que la educación es múltiple. La educación constituye, en rigor, dos tipos de seres humanos en el mismo individuo, puesto que somos una sociedad dividida en clases sociales, con intereses que se vuelven distintos e iguales. Forzosamente tienen que existir distintos tipos de educación. Nos habla de que, en efecto, existe la educación múltiple. A esto se refiere a que somos individuos diferentes, algunos con cosas en común, pero diferentes. Así como en cualquier ámbito existe la diversidad, por ende existen diferentes tipos de educación. La pedagogía y el perfil profesional del pedagogo. Pedagogía hospitalaria. Su fin es que continúe con su aprendizaje cultural y formativo. Además, sea capaz de hacer frente a su enfermedad, haciendo hincapié en el cuidado personal y en la prevención. La pedagogía laboral. Aquí, el pedagogo se encargará de formar al personal de la empresa, promoviendo nuevos sistemas de aprendizaje. La pedagogía laboral se ha ido conformando como una de las áreas de investigación que vinculan a la educación con el mundo del trabajo. Pedagogía sociocultural y sociocomunitaria. Es un especialista en recursos didácticos y monitor en museos, bibliotecas, ludotecas, escuelas de verano, centros culturales, etc. La pedagogía digital sirve para designar todos los recursos humanos, tecnológicos y materiales dedicados al aprendizaje de conocimientos y competencias que integran los usos digitales, ya sea presenciales o a distancia vía Internet. Pedagogía escolar. Es el más conocido de la pedagogía. Educación, pedagogía y ciencias de la educación. Pedagogía y educación
El tema fundamental de la pedagogía en sí es la educación. Es un tema muy importante y puede decirse que ha rebasado al arte, a la técnica y a la ciencia. Educación. Lo llamamos así porque es un hecho humano y social que puede manifestarse como una transmisión comunicativa de unas personas hacia otras. Es proporcionando ideas y saberes y habilidades, normas y pautas de conocimiento. En sí es como la educación en sí pues puede venir desde la casa. Al decir un buenas tardes o cosas así que sean buenas que nosotros le representamos a otra persona. La educación como actividad y proceso. Trata de desarrollar y perfeccionar disposiciones y aptitudes del individuo humano hacia fin o objetos adecuados a su naturaleza, al mismo tiempo que hace pautas o valores socioculturales trascendentes. En sí, pues como les dije en la diapositiva pasada, es el demostrar pues cosas en sí buenas o demostrar en otros, enseñar a otras personas. Características de la educación. Son 2 puntos importantes. Carácter conductivo. La educación es básicamente una conducción. Se puede hablar de tránsito, traslado, comunicación, transmisión, siempre en el sentido de una conducción transformativa, de un guiaje estructurado, configurador de la persona. Es como llevar una enseñanza y nosotros demostrársela a otra persona o pues enseñar lo que sabemos en sí. La pedagogía como estudio. La pedagogía como estudio y tratamiento de la educación ofrece 2 importantes dimensiones, la dimensión empírica y la dimensión científica. La dimensión empírica es cualquier estudio donde las conclusiones se extraen estrictamente de pruebas empíricas, concretas y verificables. La dimensión científica es un cuerpo de conocimiento sistemáticos por el grado de estructuración, orden y coherencia. Ciencias de la educación. Las llamadas ciencias de la educación han ido surgiendo y estableciéndose a lo largo de época contemporánea, una veces partiendo de la misma pedagogía general o troncal.